Muy buenas, ¿cómo andan? Todavía siguen cenando. Hola madre, ¿cómo andás? Hola Debo, hola alumna creativa. José, compañero Juan, ¿cómo andan? Arrancaron los cursos gratuitos. Hola Sole, ¿cómo andás? Bueno, vamos a cenar todos juntos. ¿Cómo se escucha? Nico, ¿se escucha bien? Hola Faust. Rodrigo, recién se unió Rodrigo Marín, que es el creador de todos los diseños de las historias. Sí, les tengo que comentar. La escuela peronista se privatizó. La tiene un holding suizo. Se vendieron los capitales a, a un grupo de inversor extranjero que lo maneja BlackRock. Y bueno, este curso va a salir cerca de 20.000 pesos. Se puede pagar con 18 cuotas sin interés. Y hay muchos descuentos si se paga en efectivo. O sea, con la viva. Con la viva, nada de débito, nada que quede registrado. Si aparece la viva, baja mucho. Hola, compañeros cantatores. ¿Cómo andan? Bueno, estamos haciendo un chiste porque ahora parece que las ideologías se pueden privatizar. Ah, si aparecen verdes podemos hacer un negocio. Yo lo estoy cobrando al dólar solidario. Si aparecen verdes hay una certificación de la Universidad de Massachusetts. Así que lo pueden presentar en sus trabajos y en la facultad. Volvió la tasa peronista. Bueno, nada, es una joda, porque ahora cobran los cursos. Dios mío. Si ven a alguien que da peronismo y cobra, mátenlo. Fusílenlo. Porque no, no. Es una cosa de loco. Bueno, vamos. Oh, la compañero. Numa, Ramón, ¿cómo andan? Esta es la taza. A la taza peronista. $100. $100 por verdad, sí, 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 sí. Ríanse, ya se va a privatizar la escuela. Estoy buscando inversores. Estoy charlando con inversores extranjeros. Bueno, hoy vamos a hablar de militancia. Militancia. Todo esto de que la plata sí, la plata no, me ha traído al tema de la militancia y cuadramiento. Pueden preguntar. Por favor, intervengan en la charla, hagan preguntas. Yo voy a estar atento ahí en las preguntas. El que cobra, cobra, obviamente. Dios mío. Vamos a hablar de militancia, de encuadramiento, del amor al arte, de que esto se hace de corazón, por favor. Ay, Dios mío. Eh, claro, ¿qué es ser un militante? Hola Nacho, ¿cómo andás? Bueno, hoy estuvimos hablando ahí con el compañero Nacho Bruno sobre el tema de la militancia, la organización. Fede, y bueno, y todo esto sirve. Yo voy a hablar más o menos en macro, como nos explicó Perón, pero Perón siempre hablaba del macrocosmos y del microcosmos. Que todo lo que sucede a nivel macro sucede a nivel micro. Entonces, cada parte es similar al todo, pero más pequeña. Entonces, yo todo lo que hable, ustedes lo pueden reducir a una organización lo más mínimo posible. Así que, ¿qué es ser un militante? Sí, hola Vero. Bueno, ya arrancamos. No perdamos más tiempo. Tenemos una horita.
Sí, el tema de la militancia es muy importante porque el peronismo se sostuvo gracias a su doctrina y a la militancia, o sea, todos los que nosotros estamos siempre recordando a Perón, militando para ganar las elecciones, para que no vengan los gorilas. A veces tenemos errores como en los 90 que apareció Menem vendiéndonos que nos iba a liberar y nos regaló todo. Después, bueno, tuvimos un avance antiimperialista, el gobierno de Néstor y Cristina, y ahora, bueno, después vino el innombrable de Macri que nos vendió y nos recontravendió con los bonos, con todo. Y, y bueno, ahora vamos a ver si nos podemos liberar, o por lo menos avanzar. Así que, bueno, y todo eso se sostiene en base a la militancia. Nosotros somos los que estamos, los que laburamos, los que vamos a fiscalizar, los que nos organizamos, los que armamos organizaciones. Está en la militancia, el peronismo vive en la militancia y en su doctrina. Hola, Tefey, ¿cómo andás? El barrio Chuleta. Bueno, militancia de encuadramiento. Me gusta utilizar la palabra encuadramiento porque era una palabra muy utilizada por Perón en los años 40, 50, viene del término militar y se utilizó mucho en los años 60, 70 con toda la militancia. Se hablaba de cuadros y encuadramientos. Nosotros lo hemos escuchado un montón de veces de lo que es un cuadro, un cuadro. Oh, este es un cuadro. Ahora la pregunta, ¿qué miércoles es ser un cuadro? Bueno, eh, ¿y qué es encuadrar? Entonces tenemos tres palabras: conductores, encuadramiento, cuadros y lo que son las organizaciones en sí. Organizaciones políticas. Vamos a arrancar de cero, que no vino acá el alumno Palomo, que no sé dónde miércoles está, que hoy me hizo recordar de que una vez en una reunión política, cuando estábamos ahí debatiendo, yo dije, estábamos hablando y le digo, nosotros somos una organización política, nosotros tenemos fines políticos, por más de que hagamos ayuda social y hagamos acción social, digo, no somos una ONG, nosotros tenemos finalidades políticas y eso lo tenemos que tener bien en claro. Con todas las charlas de Vital hemos visto que nuestra acción no se reduce solo a lo político, sino también ejercemos acción social. Eso fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó Evita, que no tan solo es justicia social, sino también es la ayuda social la que nos hace peronistas, de ser buenos, de ser solidarios y de ayudar al prójimo. Hola Tolito, ¿cómo andás? Repito, pueden preguntar, pregunten, porque esto no va a ser muy sofisticado. Andrés, ¿cómo andás? Bueno, encuadramiento. Repito, esto lo podemos llevar cuando hagamos una organización política o cuando estemos dentro de una organización política, de cómo podemos hacer para, si ya existe una organización política, cómo podemos hacer para perfeccionarla o mejorarla, y si no existe, cómo arrancar de cero. Bueno, la clave primero es el tema del encuadramiento, darle un marco a la organización. Siempre hablamos de que las organizaciones tienen dos niveles. Miren qué evolución. Tenemos cuadritos ahora. Que la base de la organización existe con una organización espiritual y una organización material. La organización espiritual es la unidad de concepción. Pensar de una manera, ahí vino el alumno Palomo. La organización espiritual es la unidad de concepción. Pensar y sentir de una misma manera. Y después tenemos la organización material, que es para la unidad de acción. La cuestión táctica sería la ejecución de esas ideas. Y rememorando que la base de la organización tiene que ser una organización simple, objetiva, estable y perfectible. Simple, objetiva, estable y perfectible. En el tema de la simplicidad es que la tenemos que comprender todos. No tiene que ser difícil de explicar, todos la tenemos que comprender al instante. Objetiva, que tiene que tener objetivos, tiene que tener finalidades claras de esa organización. Tiene que tener un norte. Repito, si tenemos una organización política que no tiene fines políticos, somos una ONG. Para eso nos vamos a techo y
nos va a salir mejor y vamos a tener menor nivel de frustraciones. Estable, tiene que tener estabilidad. La estabilidad la da la unidad de concepción, ¿sí? Que todos comulguemos la misma idea, y el tema de que sea una buena organización. Si es una buena organización, no la vamos a tener que estar cambiando permanentemente. Y perfectible, tiene que ir mejorando, obviamente. Como existen cambios, como es algo dinámico, esto de la acción política, tiene que ir perfeccionando, subsanando errores y mejorándolo. Bueno, entonces, esto de la organización es el tema del encuadramiento. Vamos con los niveles. Perón, cuando habla, vamos a organizar un poco el vocabulario. Cuando hablamos de conductores estratégicos, conductores tácticos, cuadros y masa. Entonces dice Perón, de ahí la importancia que los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, cuando hablamos de dirigentes de conducción, acá está hablando de los conductores estratégicos, que son los que hacen el plan general, los que ven el todo, los que analizan el todo y dicen, bueno, para ir para allá vamos a ir por este camino y ver cómo se soluciona. Después vienen los dirigentes de encuadramiento, que son los que están ahí, en el ruido, que están en el campo. Imagínense una guerra. Todo esto viene de la concepción de los ejércitos. El general ahí viendo el campo de batalla y los demás, los coroneles, los de infantería, todos ahí organizando en el campo de batalla cómo van a llevar la estrategia del general. Entonces, tenemos los dirigentes de conducción, que son los que arman el plano estratégico, la visión más abstracta, ¿no? Y ven el todo. Y después los que están en la realidad, que son los dirigentes de encuadramiento, que tienen una doble finalidad, los dirigentes de encuadramiento. No tan solo es organizar, sino también que es formar y a la vez llevar a la realidad las ideas que los de la dirigencia estratégica ha planificado. Entonces, dice, los dirigentes de conducción se encargan de la conducción estratégica, todo lo general, y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico y la unidad de acción pertenece a los comandos de la lucha táctica. Entonces tenemos como un plano superior en el cual están los que trazan la estrategia de la organización y los que la realizan, ¿sí? Bueno, eso hablando simplemente, cuando hablamos de estrategia y de táctica. Lo podemos llevar a una organización mínima. Utilicen un poco la imaginación y lo pueden llevar a una organización de militante, territorial, etc. Entonces, el encuadramiento da un marco a la organización. Un marco teórico y un marco práctico. ¿Sí? Dentro de ese encuadramiento, ¿sí?, están todos los elementos que pertenecen a la organización. Y ahí están los cuadros, que son los que encuadran, los que se encargan de organizar a la masa. Serían los niveles medios. Los que están ahí y los que llevan a la práctica la organización y la que la hacen mover y lo que la conducen. Serían los conductores tácticos, los cuadros. Entonces, todo este marco de encuadramiento se da a través... Ahí está. Todo este marco de encuadramiento se da en un proceso real, con el material humano, y a la vez con un proceso de formación, en el cual, en ese proceso de formación, lo que tenemos que hacer es adoctrinar. ¿Sí? Palabra pesada, ya lo dije, hoy decís adoctrinar y salen todos corriendo. Pero el adoctrinamiento no es un lavado de cerebro, el adoctrinamiento es transmitir ideas, transmitir valores y transmitir sentimientos a las personas, para que todos pensemos de una manera similar y sintamos de una manera similar y resolvamos los problemas de una manera similar, porque si no lo que vamos a organizar es una bolsa de gatos, si no hay una unidad de concepción, porque a la primera de cambio, donde surjan quilombo, nos cagamos todos a tiro. Entonces, dice Perón, el comienzo de la organización es siempre una cuestión espiritual. Vamos de nuevo, el comienzo de la organización es siempre una cuestión espiritual. Que la gente se ponga de acuerdo, piense de una misma manera y tenga objetivos comunes. Esto es lo que nosotros hemos llamado adoctrinamiento.
pensar de una misma manera y tener objetivos comunes. Básico de toda organización. Todos los que han militado pueden ir pensando de sus experiencias y analizar cuando han explotado las organizaciones por qué explotaron. Hola Juancito, ¿cómo va? Hugo, José. Entonces pensar y ver todo esto que yo lo largo como teoría, verlo en la práctica. ¿Qué sucede? En general las organizaciones fallan porque fallan alguno de estos 4 principios. O no es simple, o no es objetiva, o no es estable, o no es perfectible. Yendo a la práctica. ¿Un progresista podría ser más líder de encuadramiento? Lo que pasa es que nosotros tenemos una doctrina y tenemos principios. Si es progresista, comunista, trotskista y realiza la doctrina, a mí me importa un carajo qué ideología tenga. Mientras que nos lleve a la conquista de las 3 banderas. Bueno, por eso dentro del movimiento nosotros no vemos cuál es su ideología. Si lucha por liberar al país, no hay ningún problema con la ideología que tenga. Hubo mucha gente de la izquierda nacional que fueron más peronistas que los peronistas que teníamos adentro. No sé, Puigros, Castesano, han laburado para el movimiento nacional desde otro lado, ¿no? Desde la izquierda nacional, pero han comprendido al peronismo. Bueno, el encuadramiento da un marco. Ahora, ¿quién encuadra? Los cuadros. Ahí ya dicen Abelardo Ramos también. No, más Puigros nos rebancó cuando los gorilas se nos vinieron arriba en el 55, nos rebancó. Adoctrinamiento. El adoctrinamiento, bueno, volvemos que es la formación humana. Ahí están las escuelas, ahí está el tema de las escuelas, de la formación. Hay que formar cuadros, gente que organice, gente que sepa ejecutar y llevar a la práctica las ideas. Esos son los cuadros. Gente que la concepción la llevan a la realidad, ¿sí? Porque nosotros lo que conocemos gente así idealista, que lo único que saben es dar órdenes, pero después a la hora de resolver problemas, porque la cuestión táctica, la de estar ahí, la de organizar y la de llevar a cabo las ideas es un quilombo. La realidad es un quilombo. Entonces, viste, de piquito somos todos conductores estratégicos. Así que acá la clave es formar cuadros. Gente que en la realidad se maneje y solucione problemas, y organice a las personas, y sepa conducir, y que sea responsable, y que lleve a esa organización a mejores lugares de las que está. Que exista un mejoramiento de la organización. Eso es un cuadro. Además que sepa, que esté formado, obviamente. Tampoco necesitamos un intelectual que produce conocimiento. Eso está bien, lo dejamos ahí, que son los que ofrecen ideas. Ahora, lo que nosotros necesitamos son realizadores. Volvemos. Entonces, el adoctrinamiento es la organización del pensamiento y del sentimiento, que genera una unidad de concepción. No apunta a producir conocimiento el adoctrinamiento, sino a formar a los conductores para la acción, ¿sí? Para formar esos cuadros que encuadren, el cuadro que encuadra, pero en la realidad, no en el mundo de las ideas, en el plano real. Entonces, el adoctrinamiento inculca no tan solo ideas, sino que también da valores, da una ética, para que ese conductor sea responsable, para que ese conductor táctico, ese cuadro sea responsable. Y no utilice la organización para beneficio propio, sino para beneficio del movimiento, que es para beneficio del movimiento que lucha por la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Entonces, el adoctrinamiento da un método, da ideas, valores y da un método de conducción. Que es como que te enseñen a tocar la guitarra, fantástico, te enseñan a vos a tocar la guitarra, ahora queda en el artista ver cómo hace, cómo le saca el sonido, cómo crea, cómo toca esa guitarra. Esto da un método, después cada uno pone de lo suyo y ahí en la acción, de la acción salen los conductores, los que van a conducir, que son los que manejan bien el arte de la conducción. Porque la conducción es un arte. A vos te dan los principios y vos tenés que ir a la realidad y aplicar esos principios. Bueno, la formación.
Tenemos el encuadramiento, tenemos los cuadros, ¿sí? Los formamos a esos cuadros, que es un acto creativo, el tema de la formación de los cuadros a través del adoctrinamiento, de enseñarle el método de conducción, de enseñarle la doctrina, los valores, de hacia dónde tenemos que ir. Y ahí el cuadro baja la realidad. Entonces, cuando hablamos de un cuadro, son los dirigentes de conducción táctica. Dirigente de conducción táctica. El dirigente es el que tiene... Definición de dirigente según Perón. El dirigente es quien tiene mayores obligaciones y responsabilidades. Sus faltas o sus errores son siempre más graves y más perniciosos cuanto mayor sea la jerarquía que inviste dentro del movimiento. Entonces, el dirigente tiene responsabilidades. No se puede andar mandando cagadas porque destruye la organización. Lo hemos hablado mucho con las compañeras y los compañeros de los sindicatos. Si un secretario general se manda cagada, hace mierda al gremio. No puede andar mandándose cagadas. Tiene que ser un creador de éxitos, porque cuanto más éxito genere, mejor le va a ir la organización. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier clase de organización, ¿sí? Desde el capitán de un equipo de fútbol, desde un general de un ejército, o de un conductor político, que es lo que tenemos dentro del peronismo. La idea es que la organización está por sobre el individuo. Si el individuo juega para el individuo, destruye la organización. Es muy simple. Es muy simple. Por eso nuestra escala de valoración es primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Y la política es un medio para el bien del pueblo, para el bien común, para la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Esos son nuestros valores éticos. Entonces, estos conductores tácticos, esta gente que está ahí en el campo, organizando a las personas, adoctrinando, porque los cuadros también adoctrinan, también forman a través de una suerte de adoctrinamiento, pero también forman a través del ejemplo, enseñan a través del ejemplo, enseñan su método, y ahí todos aprendemos. Hemos visto muchos cuadros que se manejan re bien y nosotros hemos aprendido un montón y hemos tratado de imitarlos. Entonces estos conductores tácticos son los que llevan a cabo el plan de acción. En este caso, bueno, son los principios doctrinarios aplicados a la realidad y desarrollado un plan estratégico. Nosotros lo que tenemos que lograr es la ejecución de ese plan estratégico o de los objetivos tácticos, por ejemplo. Doy un ejemplo así al pasar. Ganar las elecciones es un objetivo táctico, no es un objetivo estratégico. La toma del poder es táctico. O sea, es un paso para algo superior, que hay fines estratégicos superiores. ¿Cuáles son nuestros fines estratégicos? La conquista de las 3 banderas. Independencia económica, justicia social y soberanía política. Esos son nuestros objetivos estratégicos. ¿Para qué queremos esas 3 banderas? Para concretar la unión nacional, para generar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Objetivos estratégicos de un peronista, de todos los peronistas y todas las peronistas. Entonces estos conductores tácticos tienen que mantener la unidad espiritual, la organización espiritual y la organización material dentro de esa organización. La organización espiritual es hacia dónde vamos, lo que sentimos y cómo pensamos. Y la organización material es la realización de todas esas ideas. Entonces los conductores tácticos crean una disciplina del corazón. Ahí vamos a entrar en otra cosa muy importante de la organización. Hola Talí, hola Flor, Tommy y Gise. Ganar las elecciones es tomar el poder. Ahí preguntan, ¿es ganar las elecciones tomar el poder? Tomar el poder es ganar las elecciones. Es el poder fáctico, el poder real está en el pueblo. Conductores tácticos, crean una disciplina del corazón, encuadra la masa para la acción política. Para la acción colectiva, encuadra la masa, la organiza espiritualmente y materialmente el cuadro. Bueno, ¿cómo se maneja el conductor? Por el método de la conducción. Que en el método de la conducción tiene que ir formando a la masa, a los conducidos, ¿sí? Sumar miembros a la organización, creando conciencia doctrinaria. También forma cuadros con el ejemplo. Su trabajo no se reduce a la acción. Y el método
de conducción es la persuasión. Esto no es un ejército militar, esto es un ejército civil, el movimiento justicialista. Y en el cual el método de lucha no es la violencia o la guerra, o la guerra, sino que el método de lucha, el campo de lucha es político. No es violencia, son el mundo de las ideas y en el campo práctico de la toma del poder. ¿Sí? Y el método de conducción es a través de la persuasión. ¿Sí? De convencer al otro, de que el otro tome conciencia. Pero para que el otro tome conciencia de lo que es la organización, de lo que es la doctrina y de lo que es el peronismo, tiene que comprender. Primero tiene que comprender la doctrina, tiene que comprender los principios y tiene que comprender la organización a la cual la estás invitando. Porque si no es simple, no es estable, no es objetiva, ni perfectible, la va a mirar y va a decir, esto es una bolsa de gato y me voy a la miércoles. Como a muchos nos ha pasado que ha salido corriendo de cada organización, que son un cachivache. Que te venden un humo, al principio te venden un humo de que sí, de que somos todos hermanos, somos todos compañeros, somos todos peronistas, y después cuando vas viendo cómo funciona la organización, decís, esto es una bolsa de gato, y a la mierda y te vas, y abandonás, y no querés militar con esa gente. Es así. Por eso es tan importante utilizar los principios de la organización, para si queremos hacer algo serio y algo trascendente, porque si no, no vamos ni a la esquina. Hacemos organizaciones efímeras que duran 3-4 meses y después vuela todo por el aire. Y el peronismo no sobrevivió 70-80 años con organizaciones efímeras. No sobrevivió con eso. Sobrevivió con organizaciones. Bueno, el gran ejemplo de la organización es la sindical. Hoy los partidos están ahí, ya tenemos 600-700 partidos políticos. Dentro del peronismo tenemos una gran cantidad de partidos políticos. Pero el sindicalismo es un ejemplo de organización. Y siempre fue congruente con el tema de la organización y el de mantener un orden y una jerarquía. Y tienen su orgánica, tienen sus finalidades y siempre la cumplen porque, el sindicalismo es algo que está más... No se pueden hacerlo boludo porque te cortan la cabeza las bases. No pueden joder mucho los secretarios generales. Ahí funciona muy bien en el sindicalismo lo que es una organización y la gran frase de Perón, de que el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Funciona muy bien en el sindicalismo. En la mayoría de los casos, ¿no? A veces no. Entonces, volvemos al tema de la persuasión, que es importantísimo. Esto no es un ejército regular, esto es un ejército civil. Nuestro medio es la política y nosotros luchamos por el poder a través de la democracia, ¿sí? Y nuestro método de convencimiento, nuestro método de conducción es a través de la persuasión. Conducir, dice Perón, no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirlo que obligarlo. En la conducción política, esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. ¿Por qué? Porque... A ver si la encuentro, la frase... hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esta es la verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. Un hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila, después no. El hombre persuadido trabaja día y noche para uno. Eso es lo que nosotros queremos los dirigentes. No nos debemos olvidar jamás. Esto es una disciplina del corazón. Nosotros estamos convencidos de las ideas de la organización y de lo que queremos, y nosotros trabajamos por eso. Y no nos tienen que andar corriendo para que hagamos las cosas. Es una disciplina del corazón. Entonces nosotros somos conscientes de las órdenes que nos dan. Y nos podemos negar. Sí, porque dicen, la disciplina política nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga. Tenemos libre albedrío dentro del movimiento. Podemos negar.
Si nosotros creemos que va en contra de la ética, de nuestros valores o de nuestros principios, no podemos negar. Repito, no es el ejército esto. Esto es una disciplina del corazón y se conquista a través de la persuasión, del convencimiento. Por eso hoy lo seguimos amando al general y a Vita, porque nos conquistó el corazón y nos sigue conduciendo desde el más allá, a través de sus palabras, de las historias y de todas las realizaciones que han hecho a favor del pueblo argentino. Bueno, ¿por qué tenemos que adoctrinar? ¿Por qué tenemos que persuadir al pueblo? ¿Por qué le tenemos que explicar lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Si otras concepciones no lo hacen, otras ideologías. Porque nosotros tenemos algo muy especial los peronistas, algo muy, pero muy especial. Nosotros creemos en la hora de los pueblos, creemos en un pueblo consciente, creemos que en las masas, que solamente los pueblos pueden liberar a los pueblos. La hora de los pueblos. Eso nos hace muy diferentes a los otros partidos, a los otros movimientos y a las otras concepciones ideológicas. Perón lo explica muy simple, como siempre lo hace. Dice, no soy de los que creen que la masa no piensa, como dicen algunos, que la masa solamente siente. Ay, esto lo escuché por todos lados, hasta intelectuales dentro del peronismo, pensadores que lo dicen. Lo dicen. Bueno, cuando escuchen esto, mándenlo a la mierda. No soy, o sea, cuando escuchen de que la masa solamente siente, que no piensa, mándenlos a la mierda. Dice Perón, no soy de los que creen que la masa no piensa, como dicen algunos, que la masa solamente siente. No. Hay que hacer pensar a la masa. Eso de que la masa no piensa es de políticos para hacer ellos así lo que discrecionalmente se les ocurriera. Por eso, nunca le dicen a la masa qué es lo que hay que hacer y cuáles son los problemas nacionales a resolver. En esa forma, ellos lo resolverán todo a su paladar. Es mentira. Hay que hacer pensar a las masas. Ese analfabeto que golpea un terrón puede pensar en un problema nacional. Hay que hacer que lo piense. Voy de nuevo. Ese analfabeto que golpea un terrón puede pensar en un problema nacional. Hay que hacer que lo piense. Por eso, el dirigente tiene una importancia extraordinaria, porque la masa ve el problema de acuerdo a cómo se lo presenta un dirigente. Y si este es malo, la masa termina por ser mala. Y si él le enfoca mal, la masa termina por equivocarse. De ahí la necesidad de tener buenos dirigentes. De ahí la necesidad de tener buenos cuadros, que siguen cuál es el método de la acción peronista. Esto es lo que caracteriza a un cuadro de la puta madre. El método. Método de la acción. Unir el decir y el hacer. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Resolver, base para actuar. Vamos de nuevo. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Resolver, base para actuar. Unir el decir y el hacer. Unir la idea y la praxis. ¿Sí? Entonces, vemos el problema, lo analizamos al problema, lo resolvemos al problema, damos la solución y la ejecutamos esa solución. Eso es un cuadro. El que puede lograr eso es un cuadro, un cuadrazo. El que soluciona problemas. El que sabe cómo aplicar nuestros principios, el que sabe cómo llevar a cabo las realizaciones. Ese es el que gana la jerarquía dentro del peronismo, porque la jerarquía se gana a través de la acción, y lo dice Perón. No creemos que nadie esté en posición de la vara mediante la cual se puede convertir a un hombre en un jerarca dentro de nuestro movimiento. Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. Acá. Ver, apreciar, resolver y actuar. Ahí se gana la jerarquía a alguien dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque en la acción está la sabiduría. En la acción está la sabiduría. No está en la escuela peronista. Está en la acción la sabiduría. En la escuela peronista está el método, están los valores, están los principios. La sabiduría está en la acción, en la realidad. Volvemos
de que la única verdad es la realidad. Ahí está la sabiduría. Entonces, la sabiduría empírica, ¿sí?, se obtiene en la realidad cuando actuamos y reflexionamos lo que hacemos. Ahí obtenemos la sabiduría. Nosotros tenemos el método, pero de ahí sale la sabiduría. No se puede enseñar a ser conductor. No vas a ir a un colegio, a la escuela superior peronista y te va a salir un conductor. No, el conductor se hace en la acción. La conducción es un acto práctico. Entonces, ¿qué necesitamos en el peronismo? Varones y mujeres de acción. A ver. Vamos a pasar a lo que me gusta a mí. ¿Somos idealistas o somos pragmáticos? ¿Somos idealistas o somos pragmáticos? Te diría que ambas. ¿Por qué? Dice Perón, en la metafísica de la humanidad, desde que es tal, han existido siempre dos sistemas o dos métodos. Uno que se ha llamado el método ideal y otro que se ha denominado el método real. El método ideal comienza con el estudio y la concepción perfecta de las cosas, en todo su desarrollo, y a la luz de esa concepción teórica o ideal se realizan después los hechos. El método real consiste en comenzar a realizar y sobre la marcha ir armando y constituyendo y organizando todo. El método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar. Y acá entramos en un tema complejo, que es el tema de las ambiciones y el tema de las posibilidades. No tan solo las ambiciones de la organización, sino también alimentar las ambiciones personales de cada uno, porque Perón decía que esas ambiciones personales también son el motor de la voluntad. Entonces, si hay alguien dentro del movimiento que tiene una ambición de ocupar un cargo, de estar, no está mal, no está mal. Siempre y cuando esté preparado para ocupar el cargo, ¿no? Pero tienen que existir ambiciones de ocupar espacios de poder. Tienen que existir, porque desde ahí se pueden hacer muchos cambios. O sea, cambios para afuera, ¿no? No mejorar la situación personal, sino tratar de mejorar, como primera medida, tratar de mejorar la cuestión pública o de bien común. Entonces, equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no las realizaciones no se pueden concretar. Varones y mujeres de acción, exactamente, acción, acción, acción. Entonces, cuando hablamos de cuadro, hablamos de acción. Sí, acción, acción y más acción. Pero no es solamente una persona que va y se manda 300 millones de cagadas. Es una persona que va y que tiene el criterio óptimo, el sentido común, que le hace falta muchísimo a la política. Tenemos que poner una escuela no peronista, una escuela de sentido común, porque las pelotudeces que hacen en política da vergüenza. Entonces, sentido común, el menos común de todos los sentidos. ¿Dónde radica o dónde encontramos si una persona tiene sentido común o no? Acá. Si ve todo bien, si hace bien el análisis, si toma bien las decisiones para resolverlo y si realmente lo realiza. Ahí está. El sentido común está en estos 4 pasos. Siempre hay uno que se queda con los vueltos, ahí está. Y bueno, sí, no podemos pedir perfección dentro de una organización. No seamos dogmáticos, no busquemos la perfección porque no existe, somos seres humanos. Todas las personas somos seres humanos, tenemos vicios, tenemos virtudes. La onda del adoctrinamiento es formación humana. Es buscar, es formar buenas personas para que tengan más virtudes que vicios, para que piensen más en la cuestión solidaridad, en la cuestión solidaria que en la cuestión personal. Eso es lo que nosotros buscamos. Porque dice Perón, yo me perdí con la frase. Bueno,
Bueno, lo que necesito... para cerrar. Porque lo que yo necesito, dice Perón, son varones y mujeres de acción, no solamente de concepción. Acción. De concepción hay 40 millones de argentinos para concebir. Ahora de acción no hay muchos. Entonces, esperen que había una frase del tema... Pero la puta madre, la perdí. Bueno, lo que dice cuando yo organizo, dice Perón, cuando yo organizo, acá está. Escuchen bien esto. Unidos, solidarios y organizados. Unidas, solidarias y organizadas. Perfecto, es así. ¿Por qué? Porque son las tres banderas de la organización. La unidad, la solidaridad y la organización. ¿Por qué? Porque la unidad nos da la fuerza, la solidaridad, la cohesión. Es la solidaridad la que mantuvo inconmovible al movimiento peronista. Imagínense 18 años de persecución, cómo Zorongas iba a mantener en pie un movimiento. Y encima 18 años de lucha. 18 años de lucha se pudo traer al líder de nuevo del exilio. ¿Gracias a qué? Gracias a la solidaridad, a la unidad, a la organización. Por más de que los partidos estuviesen cerrados, por más de que el peronismo estuviese proscripto, por más de que no se podía decir Perón, el peronismo no desapareció. Solamente un animal, un bestia puede pensar que con el decreto 4.161 se podía hacer desaparecer al peronismo por prender fuego libros, por prohibir decir Perón, Evita o cantar la marcha. Solamente en la mente de un gorila puede existir eso. Porque les falta sentido común. Les falta contacto con la realidad. Eso es cuando perdés contacto con la realidad y te pensás que por decreto vas a eliminar un sentimiento. Es un problema. Entonces, ¿y la conciencia de clase desarrollada por los trabajadores de la patria? Claro que sí, compañera. Claro que sí. La conciencia, cuando hablamos de conciencia de clase, hablamos de conciencia de pueblo, porque esa es la categoría superior. El pueblo. Todas y todos, reunidos ahí. Es esa identidad que nos hace argentinas y argentinos. Ahí estamos todos. Y después cada uno con su particularidad. Con su, no sé, su equipo de fútbol, su religión, su ideología y la mar en coche. Pero esa categoría superior, pueblo. Y es el pueblo oprimido por el imperialismo que tenemos que liberar. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea feliz y viva en una Argentina de grandeza. Y liberado ese pueblo vamos a liberar a los otros pueblos del continente. Y liberado el continente vamos a salir a liberar el mundo. Quizás en 300, 400, 500, 700 años liberemos al mundo. Porque vamos a seguir. Porque solamente la organización vence al tiempo. Dice, hablando de organización, para nosotros las unidades políticas no existen. Para nosotros son las unidades humanas. Son unidades humanísticas. A veces cuando hablamos de política deshumanizamos y no nos damos cuenta de los que hacen a la política y de los que están y participan de la política son seres humanos. Y hay que ser muy conscientes de eso, porque todos los seres humanos tienen sus virtudes, estaba mirando la hora, disculpe, tienen sus virtudes, tienen sus vicios. Y está ahí, en tenerlo en cuenta. No tratar de buscar una unidad perfecta, tratar de que sea perfectible, de mejorarlo, pero verlo como unidades humanas. No ser tan severo con las personas de la organización. Tratar de comprender, y si se están mandando una cagada, tratar de persuadirlo. Y si no lo comprenden, bueno, tratar de que no hinchen las pelotas. Entonces, ya estamos menos cuarto. Podríamos ir cerrando y haciendo una síntesis del tema del encuadramiento, que toda organización, con su conductor a la cabeza, una horita más, pide. No, ahora vamos a hacer las noches peronistas todos los miércoles a la noche.
Ya es un programa de televisión esto. Bueno, la organización, con sus cuadros, encuadrados. 2 lucas, ahí está. No, 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 no. 2 lucas verdes, ¿no? Una horita más. Bueno, toda organización tiene que tener un punto de partida, una unidad de concepción y de sentimiento. Sí, arranquen con las preguntas. Estoy haciendo una mini síntesis. Tiene que tener un punto de llegada, la gente tiene que tener un objetivo. Cuando hablábamos con el compañero Palomo, cuando militábamos en política, no somos una solamente. Si nuestra finalidad es la ayuda social, terminamos siendo una ONG y nuestra finalidad es política. Hacemos ayuda social, claro, pero tenemos que tener fines políticos. Toda organización tiene que tener fines políticos. Y a veces lo charlamos con los compañeros y compañeras de Juventud Sindical, el hecho de que también el sindicato tiene que tener fines políticos, porque en la política repercute mucho en su situación. Entonces tienen que estar los representantes de los trabajadores ahí, metidos en los cargos ejecutivos, en los cargos legislativos. Tienen que estar y tienen que proyectarse. Y la política no es mala palabra. Tienen que proyectarse ahí, por más de que sea una cagada la política, porque es un barro jodido y complicado. Pero bueno, hay que tener un modo política y un modo sindicato, que no funciona, son 2 universos diferentes, pero bueno, tener esa proyección. Entonces, tener un punto de partida y un punto de llegada, determinado por los principios, por la doctrina, y un camino a tomar, el plan de acción, que ahí está la clave de la victoria, en el plan de acción, en el sentido común de ver, apreciar, resolver y actuar. Ahí está. Entonces, por eso se necesitan cuadros, se necesita las masas, claro que sí, porque cuanto más grande es la organización, mejores resultados va a tener, pero son los cuadros los que le dan el detalle y los que la hacen llevar a la victoria. Si los cuadros se equivocan, la cagan a la organización. Eso ya nos dijo Perón. Son los dirigentes, estos cuadros, los que tienen la responsabilidad del destino de las organizaciones. Esa es la cuestión. Acá dicen los trabajadores, queremos el Ministerio de Trabajo y los gobiernos peronistas tiene que estar en manos de los trabajadores o de una trabajadora. ¿Podemos decir que hay peronismo en otro país? Sí, con sus características, sí, con todos los movimientos del tercer mundo, los de Nasser en Egipto, estoy hablando en otros momentos, que luchaban por su pueblo a su manera, algunos desde el comunismo, otros desde el socialismo, otros con un aparato religioso. Hoy podríamos decir que quizás, para una forma así sutil, Putin puede llegar, Rusia puede llegar a tener un sesgo peronista, porque lucha contra el imperio. China no, porque es imperialista. Y nosotros somos antiimperialistas. Estamos a favor del pueblo, pero antiimperialistas. Entonces, es eso. Necesitamos formar cuadros, necesitamos tener una organización, necesitamos encuadramiento. Esto lo podemos llevar para arriba y para abajo. Quizás nosotros como militantes, bueno, tenemos la cuestión local. Tenemos la cuestión local, que no lo vemos, pero esto se tiene que proyectar para arriba. Entonces, bueno, encuadramientos, cuadros, volver a la acción, a la unidad de acción, unidad de concepción, toma del poder, organización espiritual, organización material, lentamente ir recuperando nuestro vocabulario, conductores tácticos, conductores estratégicos, adoctrinamiento, pensar que las organizaciones no tienen que ser efímeras, sino que tienen que ser permanentes, porque solo la organización vence al tiempo, solo la idea vence al tiempo, solo la doctrina vence al tiempo, si no, no funciona. Si no, somos una bolsa de gatos y a veces nos peleamos, nos dividimos y cuando vamos divididos nos comen los de afuera y cuando vamos unidos ganamos por goleada. Es así y lo tenemos que tener en cuenta. Formar cuadros.
tener encuadramiento. Esto tiene que venir también de arriba. A veces, bueno, puede ser que un civil, un NN, esté dando los cursos de formación. Esto tendría que estar en todos lados, se tendría que salir del partido, tendría que salir de todos lados. Tendría que haber cursos de formación por todos lados. Para eso estaban las unidades básicas, para eso estaban las escuelas regionales, para eso estaban las escuelas superior peronista política, para eso estaba la escuela de la CGT. Había una escuela sindical en la CGT que duraba 2 años, que salías prácticamente como licenciado, como licenciado era como un licenciado en sindicalismo, sabía de estadística, sabía de economía, sabía de legislación laboral. Era una locura esa carrera. Era casi universitaria. Después tenías las escuelas regionales sindicales. Había muchísima formación, pero lentamente se fueron desapareciendo un poco y, bueno, sin la formación de cuadros, de elementos de encuadramiento, y el movimiento se desarma. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a formar cuadros, conductores de la militancia, de los que quieren militar esta causa, de los que quieren jugarse por esta causa y luchar por esta causa, que están convencidos. Solo con militar no alcanza, hace falta gente con cabeza que pueda conducir esas organizaciones, que encuadren, que tengan sentido común y que la lleven a buen puerto. Por eso hay que volver a formar. Hay que volver a recuperar estas palabras: encuadramiento, cuadros. Hay que volver a recuperar el tema de la formación, de lo importante que es la formación. Que los sindicatos lo tienen muchísimo más aceitado que a nivel político. A nivel político es medio jodido encontrar cursos de formación. A nivel sindical, mucho. Por eso está como está la rama sindical del movimiento, y quizá la política a veces teclea y explota en miles de ramas políticas. Volver a formar con el tema de, no sé, yo hincho bastante las pelotas con el tema de reactivar la rama femenina del movimiento, con su espacio de poder, no compartiendo espacio de poder, con su espacio de poder, con su propio partido. Que sean las mujeres las que tomen las decisiones de las mujeres, no un tercero. Está bien, obviamente, dentro de la concepción que tiene Perón en la organización, todas las ramas son conducidas voluntariamente por un conductor estratégico o una conductora estratégica o lo que sea. ¿Se entiende? Pero las mujeres tienen que tener su espacio de poder, con su propia toma de decisiones. No entregarle un pedacito del queso, sino darle un queso. Y que lo corten como se les cante las guindas. Como lo hizo Perón todos los momentos que gobernó, activando al Partido Peronista Femenino y traccionando para que las mujeres participen de la toma de decisiones, participen de los cargos legislativos, participen de los cargos ejecutivos. Algunos podrán decir, este es un quilombero. No, no es quilombero, es volver a las fuentes del peronismo. El peronismo se concibió así. Trabajadores y trabajadoras en una rama sindical, ¿sí? Rama política, femenina, masculina. Punto. Así funciona el movimiento. Después en los 70, 60, 70, la rama juvenil. ¿Sí? Que en realidad ya medio la tenía con la Confederación General Universitaria, con la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Existía un poquito de la rama juvenil, pero ya en los 70 la juventud se recontraplantó con sus organizaciones, con la JP, con Juventud Sindical, etc. Entonces, volver a esa raíz, dar espacio de poder a la juventud, dar espacio de poder a las mujeres y darle más espacio de poder en el gobierno a los trabajadores y a las trabajadoras. Es así, esa
Esa es la esencia y la filosofía de nuestra organización. Y tenemos que volver, porque si no nos vamos a desintegrar y nos vamos a atomizar. Ahí está. La gran falencia de este movimiento que parece que está trabado, o que le han puesto un palo en la rueda, radica ahí. Que perdimos la esencia de cómo era la distribución de poder dentro del movimiento. No hay conductor estratégico, o sí hay, pero digamos no está encuadrado el movimiento con ese conductor o conductora estratégica. Hay que encuadrar, hay que volver a reactivar el tema del encuadramiento. Al de seguir una estrategia, no una estrategia eleccionaria, porque las elecciones no es un objetivo estratégico para el peronismo, es un objetivo táctico. El objetivo estratégico del peronismo es la liberación nacional, salir del estado de neocolonialismo. Volver a nuestra concepción y avanzar. Bueno, se quedaron todos callados, no sé qué pasó. ¿Preguntas? En lo personal yo tengo toda la esperanza del mundo porque militancia tenemos para hacer puré a todo nivel. Militancia en el feminismo, militancia política, militancia juvenil. Acá está Verónica, que su hija, que no sé, es joven, está en el secundario y hay militancia de secundario ultraperonista, militancia universitaria, militancia sindical a todo nivel. Eso nos tiene que dejar completamente tranquilos. Lo que falta es el encuadramiento. Volver a las concepciones, volver a la toma de conciencia. Una hora más quieren. Hijos de mil. Son manijas. El sábado puedo hacer más de una hora. El sábado tenemos, no sé qué miércoles. Con la compañera Lu Olivera vamos a estar nuevamente el sábado a las 11 hablando de la legislación peronista relacionado a la cuestión social. Están todos tomando vino, yo estoy con agüita. Bueno, se comprendió, parece. Sí, tomo agua siempre. Esto requiere muchísima concentración. Me llevo a tomar 2 vinos, bardeo. Y puteo más de lo que tengo que putear. Sí, el sábado les prometo que voy a tomar unas esperidinas. Así que bueno, a formarse, a leer. ¿Qué recomiendo yo? Si no les gusta leer, cosa que puede ser probable, si les gusta leer, lean Conducción Política, que les va a dar, es hasta un manual de la vida, punto. Y si no les gusta leer, vean Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, que Perón explica todas las cuestiones de doctrina, explica conducción política, explica todo ahí. Son 2 horitas. Y lo escuchan al general, que es mágico, es 10.000 veces mejor que escucharme a mí. Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Y todo esto de lo que yo le estoy hablando, ustedes lo van a comprender mucho mejor, porque él habla de encuadramiento, habla de los cuadros, habla de táctica, habla de estrategia. Y ahí ustedes van a tomar dimensión de lo que era la cabeza de Perón, que estaba más allá del bien y del mal y que manejaba. Entendía todo, era como una entidad superior, un capo. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. El sábado nos vamos a estar viendo nuevamente por este mismo canal, por Peronia TV, a las 11, y vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de legislación social y legislación social quilombera. Otra vez, no se va a privatizar la escuela, no voy a cobrar, nunca. Si ven a alguien cobrando que enseña peronismo, mátenlo, asesínenlo. Pero no realmente, sino intelectualmente, asesínenlo. Sí, hay certificados, sí, la Universidad de Massachusetts y la de Cleveland.
da certificados.